colegas y comunidad educativa en sentido general. Desde hoy, en este segmento, vamos a dar continuidad a ese proceso histórico desarrollado por nuestros primeros pobladores, de quienes, como reflexionamos en el primer encuentro, hemos recibido el mayor aporte en materia cultural los dominicanos y las dominicanas. Hoy vamos a ver tal vez lo que sería el proceso y el momento más crítico, que fue el exterminio de nuestros primeros habitantes. Iniciando por esa palabra, exterminio, es muy cuestionada. Otros quieren buscar una más suave, otras quieren buscar una más rígida. Por ejemplo, algunos dicen no, hubo genocidio, otros dicen no, hubo exterminio. Sin embargo, hay muy buenas investigaciones que se han presentado y que han mostrado que no pudiéramos hablar, siendo justo, de genocidio, porque tal vez no hubo una intención desde un primer momento de un exterminio colectivo. Sin embargo, hay que hacer una pregunta. ¿Es lo mismo decir que en sentido general no hubo genocidio a que en algunos episodios, en algunos contextos y en algunos momentos sí hubo genocidio? Veamos un caso. ¿Recordamos nosotros un momento que se habla en nuestra historia, la matanza de Jaragua? Y en la matanza de Jaragua, para que me comprendan, con una cifra que voy a dar, tienen que entenderme algo muy importante. Políticamente, los taínos estaban divididos, organizados en 5 cacicazgos. ¿Saben que eso a veces nos lleva a entender erróneamente que habían 5 caciques? No, no habían 5 caciques. Eran muchos los caciques que habían. Solamente por seguir con el ejemplo, en Jaragua solamente, en la matanza de Jaragua, más de 80 caciques perdieron la vida, conjuntamente con sus hijos y sus mujeres. Se totaliza más o menos cerca de las 300 personas que fueron entre quemadas, ahorcadas, asesinadas en ese momento, por mandato del gobernador Nicolás de Obando. En ese momento se puede decir que fue una actitud genocida, independientemente de que eso no signifique de que el proceso de exterminio como tal lo fuera. Entonces, ¿qué llevó el exterminio en las Antillas y específicamente en la isla española, que es el caso que nos compete ahora? No hay una sola razón. Como sucede en las ciencias sociales, acostumbrémonos a eso. Las ciencias sociales no dan generalmente una sola razón para un hecho, son multifactoriales. Dentro de la que más podemos destacar, la que más fuerza pueden tener, la que más peso al momento de evaluar y valorar, están, número 1, sí, la represión del invasor. Número 2, retraerlo, robarle, no sé si esa palabra, pero la voy a utilizar, robarle su cultura. ¡Wow! Su cultura. Y la cultura es un derecho. ¿Sabían ustedes que en el mundo de hoy se habla de derechos culturales? Sí, acostumbrémonos a eso, porque en un mundo plural ya se habla de derechos culturales. A ellos se les robó, se les impidió desarrollar su cultura desde múltiples aspectos. Y este elemento tal vez les afectó más que muchos otros, aunque ustedes no lo crean. Pero saben que además, aparte de esos 2 elementos, también estuvieron las enfermedades. Las enfermedades, de hecho, es uno de los que más peso tiene. Sí, pero el problema es que tanto las enfermedades como la sustracción de su cultura, como también el trabajo excesivo al que fueron y el maltrato que fueron sometidos, forman parte de un invasor que quien trae y quien por la fuerza impone estos elementos. En tal sentido, no podemos de ninguna manera sustraer de responsabilidad al invasor. En tal sentido, podemos afirmar que la cultura taína fue exterminada, hubo un exterminio, al cual ellos se negaron. Hay un artículo interesante del doctor Moya Pons, un investigador que los docentes del área y otras personas seguimos mucho, donde él habla cómo los taínos fue bajando en su población
esa tasa demográfica de crecimiento. Y dentro de muchas razones que él da, él habla cómo a través de esa sustracción de su cultura las mujeres se negaron a parir. Y además de eso, ellas implementaron estrategias para poder hacerlo. Es un estudio interesantísimo. Recuerden, la población taína, al momento de la llegada de los españoles, hay personas que dan números muy altos, siguiendo a los cronistas. Otros dan números muy bajos para justificar. Bueno, no fueron tantos los que fueron exterminados. Sin embargo, hay historiadores que han hecho estudios muy serios, y vuelvo nuevamente con Moya Pon, que es uno de ellos, y otros también, donde han presentado que esa población rondaba podemos situarnos de 130,000, y hay otros que hablan de 300,000 habitantes. Esos eran los números que rondaban. Podríamos decir, no eran menos de 130,000, no pasaba los 300,000. Hay varias propuestas, a partir de investigaciones, pero la más seria, ese es el rango que más o menos tiene. Lo que quiere decir que había una población numerosa, lo que quiere decir que había toda una etnia. Bueno, unas etnias. Vuelvo nuevamente y recalco que los taínos no eran la única sociedad, la única cultura. Además de la que habitaban, también estaban los caribes. Recuerden que eran belicosos, pero ellos básicamente se situaban en las Antillas Menores, pero incursionaban hacia las Antillas Mayores, en este caso la isla española, desde donde por eso estaban los cacicazgos, porque cada cacicazgo se unían muchos caciques y había un cacique principal. Esos eran los que lideraban los cinco cacicazgos. Y ahí es donde viene la confusión de entender que eran 5 caciques. No, muchos caciques, todos, pero se unían en ese elemento. Importante para el docente de ciencias sociales, que en estas unidades nosotros debemos de fortalecer las competencias del área. Ubicación, tiempo, espacio. No es lo mismo la isla española al día de hoy, 2021, que en este momento. ¿Cuál era? ¿Qué era? ¿Cómo era esa población? 2, hay fuentes de información, las que debemos ver y profundizar de manera crítica. Es otra competencia, buscar esas fuentes de información. Y tercero, el ejercicio de una ciudadanía responsable. En esta unidad, el cuidado del medio ambiente puede ser el ejercicio de una ciudadanía responsable, aprendido de los taínos, el matrimonio, el valor de la familia. Así es que, para nuestro próximo encuentro, ya nosotros vamos a ver otras etapas de la historia dominicana, el periodo colonial. Vamos a conocerlo, cómo se desarrolla y ese elemento tan cuestionado del descubrimiento, que algunos le llaman así, que otros dicen que no. Encuentro de cultura, vamos a reflexionarlo en ese encuentro. Así que les espero.